En lo recóndito de un pantano, una canoa avanzaba por aguas sombrías, guiada por la flama de un quinqué que parpadeaba en la oscuridad. Su quilla partía la bruma y separaba las plantas y raíces acuáticas que cubrían aquella extensión. La tenue luz se reflejaba en el rojo de las pupilas que se movían sigilosas en torno a la canoa. Los reptiles, pacientes como la evolución, no dudarían en atacar al más mínimo descuido. Marco se despertó con la cara sobre un trozo de tierra cubierto de vegetación. Abrió la boca para respirar y sintió las hojas verdes y ásperas que presionaban contra la punta de su lengua. Tenían un sabor asqueroso. Giró su cabeza lo más que pudo y vio solo pantano y vegetación a su alrededor. Una tortuga, asustada por su movimiento, se puso a salvo sumergiéndose en el agua. No recordaba el tiempo que llevaba ahí. Sacudido por el pánico, pensó que quizás todo era una pesadilla. Cerró los ojos y escuchó con mucha atención, rebuscando algún tipo de sonido, cualquier cosa que interrumpiera el silencio. Gritó con toda su fuerza, dirigiéndose a un cielo que desplegaba los colores de un avanzado atardecer. ¡Ayuda! Su voz delató una incipiente ronquera. No estaba seguro de a quién llamaba. Estaba completamente solo. Intentó recordar la noche anterior. Se incorporó apoyando el peso en un brazo. Limpió el sudor de su frente, percatándose de la sed, quedándose inmóvil unos instantes. Dios mío, Dios mío. La frustración estaba tomando el mando. Con toda su fuerza, Marco se volteó sobre su vientre y se arrastró unos metros hasta alcanzar un ciprés donde el cansancio lo venció. Sentía los párpados pesados, comenzó a desmayarse. Despertó con la garganta seca. Arrancó unos puñados de las abundantes juncias que los rodeaban y masticó sus bulbos para absorber los nutrientes del amargo jugo. Seguían teniendo un sabor asqueroso. Fue entonces cuando advirtió que una sombra había opacado el cielo sobre su cabeza. Se quedó mirando hacia arriba. El sudor le bañaba el rostro. Se apoyó en su costado y sintió la camisa adherida a su espalda.
La luna comenzaba a erguirse en medio de la desolación en que se encontraba. Sus clavículas ardían. Sentía un dolor insoportable. De improviso, un recuerdo de la noche anterior sacudió su mente. El resto llegó como un tsunami. Marco supo exactamente dónde estaba y qué lo había traído hasta allí. Su memoria se dio el paso a imágenes que de forma ordenada y precisa completaron los eventos desde su llegada. La pequeña y antigua aldea en los Everglades de la Florida estaba abandonada. Marco estaba atando su canoa a lo que quedaba del muelle de leños en el islote del pantano. Tenía que esperar la llegada del anciano. Comenzó a recordar la narrativa que éste le contase. El islote fue el punto de refugio de los Miccosukee más de 100 años atrás, cuando políticas instituidas por un general importante de la milicia de Tennessee causaron una migración forzada de los nativos americanos. El conflicto duró muchos años, durante los cuales le dieron cacería con perros, quemaron sus cabañas, arrasaron sus siembras, mataron sus animales e hicieron todo lo posible por destruirlos. Mientras huían, muchos perdieron a sus bebés, morían sofocados cuando les cubrían la boca, víctimas involuntarias, sacrificios reclamados por la persecución. Guiados por la desesperación, los nativos se asentaron en aquella zona inhóspita que comprendía un río de poca profundidad y cuyas aguas abarcaban los confines de un extenso territorio. Los elementos y los animales hicieron desistir a sus perseguidores. Después de 7 años, los tuvieron que dejar en paz. Un ruido interrumpió sus cavilaciones. Algo se acercaba. Marco, aferrando el puñal que llevaba en su bota derecha, se tumbó boca abajo en la vegetación. Un par de piernas inhumanas, con gruesos muslos, pelos hirsutos de color gris y garras descomunales, se movían torpemente hacia él. Las piernas cesaron de moverse. Cerró los ojos como si el gesto pudiese ampararlo del miedo que se había posesionado de su espina dorsal. Sintió el rumor de un batir de alas. Las piernas habían desaparecido. Alzó la vista en el momento que la criatura lo aferró por los hombros y levantó el vuelo. En torno a Marco, solo el vacío y una infinita extensión de oscuras aguas se desplazaban bajo su cuerpo. En la superficie, las siluetas de los reptiles que lo habían acompañado en su trayecto a la isla se deslizaban amenazantes. Podían oler la muerte. Marco levantó los brazos intentando desesperadamente sujetarse a los talones de la criatura. Todo se tornó oscuro. Al volver en sí, estaba acostado boca abajo en la tierra. Comenzaba a recuperar la orientación. Buscó desesperado dónde esconderse. Lo que lo trajo hasta aquí regresaría. Paradójicamente, un nido de lagarto ofrecía la única cobertura. Se arrastró hacia él, rogando que estuviese abandonado. El montículo de barro
plantas, palos y hierba estaba deshabitado. Se escurrió dentro, acomodándose lo mejor que pudo. Buscaba recuperar la compostura cuando el miedo lo apuñaló una vez más. Aguzó el oído. Algo se arrastraba sobre su escondite. Una mole de considerable tamaño se acomodó sobre él, hundiéndolo más en el fango. Paralizado por el miedo y atrapado en una situación insólita, respiró leve y superficialmente, dejando que el cuento del anciano reasumiera el control de su mente. No había nada más importante que recordar. Una mujer Mikosuki en avanzado estado de embarazo decidió separarse de la tribu, internándose en lo hondo del Valle de Tiburones, el corazón de una zona invadida de mosquitos, lagartos y toda clase de peligros mortales. El río de hierba, lleno de juncias con hojas espinosas, era una extensión salvaje. En menos de 2 días, su deambular la tenía delirando. Los apartados islotes ofrecían poco socorro, salvo la oportunidad de pisar tierra firme. El resto era agua, su único alimento, los bulbos de las juncias. Pero no era la única en buscar refugio en los minúsculos islotes de piedra y vegetación. Los animales de la zona también las usaban para descansar y protegerse del sol. Tenía que estar muy atenta a no caer en la mandíbula de un oso, sufrir la mordida de una serpiente o ser devorada por una pantera. Finalmente, el agotamiento la rindió. Al despertar, se sorprendió de estar reposando a la sombra de un techo. Sintió su vientre moverse y exhaló un respiro de alivio. Fue entonces que vio los ojos negros que la observaban. Eran ojos humanos, poco más le era familiar. La esquelética figura tenía la piel negra como las panteras, con cabello semejante a hojas encrespadas que caían en desorden en torno a sus facciones. Se acercó para observarla más de cerca. La mujer extendió su mano hacia su protuberante vientre. Ambas se observaban. Niale, mi nombre es Niale, soy una negra. Hashi, respondió tímidamente la mujer encinta. Niale le ofreció un recipiente. El sabor de maíz tostado del soft al que estaba tan acostumbrada la reanimó. Hashi se encontraba en una choza de paja con techo de palma. Mientras Hashi satisfacía la sed y el hambre acumulada, Niale le contó que había escapado al sur con un grupo de esclavos también perseguidos. Había sido una persona muy respetada en su lugar de origen. Sabía utilizar las plantas para sanar muchos males. Su conocimiento le había salvado la vida en más de una ocasión. Ella había logrado dominar su entorno, no así la agobiante soledad.
Ampararía a Hashi y al ser creciendo en su vientre. Quédate. Hashi dio a luz un niño. Niale añadía al alimento de Olata cocciones para su bienestar. Los años pasaron, el niño creció sano y fuerte. Al llegar adulto, una transformación se hizo evidente. Los brebajes habían cumplido su propósito, pero el resultado fue muy diferente a lo previsto. Los ingredientes de plantas y otras sustancias le proporcionaron características muy opuestas a las anticipadas. Se había convertido en un ser de habilidades increíbles, pero la metamorfosis que tomó lugar fue totalmente insospechada. Olata se había convertido en una figura grotesca, una gárgola de carne inhumana, un ser repulsivo, monstruoso. Niale se propuso devolverle a Olata su forma humana. Usaría las habilidades que nunca llegó a practicar: brujería. Pasaron los años y todos los esfuerzos de Niale habían sido en vano. Fue entonces que usó la última alternativa que le quedaba. Cambió su forma. Le faltaba un solo ingrediente y una noche de luna llena. La luz y la sombra decretarían el desenlace. La masa que mantenía a Marco inmovilizado comenzó a moverse lentamente. Estaba escarbando en la superficie del nido. Con desesperación y atrapado en el terror de su impotencia, observó cómo las capas de barro, tierra y hojas bajo las cuales se había refugiado se desvanecían ante sus ojos, exponiéndolo a la luz de una luna llena que comenzaba a iluminar el nido. La adrenalina se convirtió en pánico. Absorto en una realidad grotesca, una náusea mortal invadió su cuerpo, envolviéndolo en una sentencia irrevocable. El nido estaba descubierto. Marco quedó completamente expuesto. Una forma humana lo observaba. Marco se retorció en un gesto de pavor delirante. Cerró los ojos, anticipando aterradoras visiones de un final del cual nada ni nadie lo podía salvar. Reconoció las facciones del anciano y comprendió muy tarde que él era el ingrediente faltante.